Vamos a compartir pantalla. Pueden visualizar la pizarra virtual, jóvenes. ¿Me escuchan, jóvenes, por favor? ¿Pueden ver la pizarra virtual? Sí, que se ve. Bien. Habíamos definido la varianza y la desviación estándar. La varianza, el promedio ponderado del cuadrado de las desviaciones de la marca de clases respecto a la media aritmética. Entre n-1 la varianza muestral, entre n la varianza poblacional. Hemos dicho que mu es la media poblacional y n mayúscula es el tamaño de la población. Y que en la inferencia se asume que la media poblacional es la media muestral y que la varianza poblacional es la varianza muestral. Eso siempre está asociado a un nivel de confianza o denominado también intervalo de confianza. Vamos a ver ahora la interpretación de la desviación estándar. Para poder interpretar nuestra desviación estándar, vamos a tomar el intervalo media aritmética menos más k veces la desviación estándar. Es decir, el intervalo es desde media aritmética menos k veces la desviación estándar hasta la media aritmética más k veces la desviación estándar. Para todo k que pertenece a los enteros. Entonces, en el intervalo de la media aritmética menos una vez la desviación estándar hasta la media aritmética más una vez la desviación estándar siendo estos los límites en el eje horizontal y la frecuencia es relativa o absoluta en el eje vertical. Donde tenemos nuestra cúspide en el valor de la media aritmética entonces media aritmética menos una vez desviación estándar hasta media aritmética más una vez la desviación estándar. En esta región, de manera práctica, se halla
el 75% de las observaciones. En el intervalo de la media aritmética menos 2 veces la desviación estándar hasta la media aritmética más 2 veces la desviación estándar, si graficamos en la curva de distribución de frecuencias, media aritmética, media menos 2, hasta media aritmética más 2. En esta región, de manera práctica, se halla el 99% de las observaciones. Estamos diciendo aproximadamente, no es un valor exacto. En el intervalo de la media aritmética menos 3 veces la desviación estándar hasta más 3 veces la desviación estándar, en la misma curva de frecuencias en esta región se halla el 99 pondremos 99.75% de las observaciones. Como esto es un aspecto heurístico, ¿qué quiere decir aquello? No se lo puede demostrar porque ha sido analizado en función de las experiencias de los investigadores. Se asume que en media aritmética menos 4 veces la desviación estándar hasta media aritmética más 4 veces desviación estándar se encuentra el 100% de las observaciones. Bien. Obviamente, la varianza y la desviación estándar verifican las siguientes propiedades. La primera, la varianza
de una constante es cero. Si s de x al cuadrado es la varianza de x sub y y generamos la variable y sub y, que es x sub y más b, la varianza de y va a seguir siendo la varianza de x. La constante no influye porque cuando se distribuye la varianza de una constante es cero. Si y sub y es una constante, pero que en lugar de sumar multiplica la variable, la varianza de y es a cuadrado la varianza de x. Y si hacemos la parte mixta, la varianza de y va a seguir siendo a cuadrado la varianza de x. Esas propiedades son las que siempre respeta la varianza y la desviación estándar. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Bien, creo que nada. Una de las consecuencias es lo que se denomina como intra e intervarianza. Cuando se tiene varios estudios de un mismo objeto, pero con distintos tamaños de muestra, con sus respectivas medias y varianzas, es posible generar, o si ustedes quieren, es posible encontrar una varianza global de la siguiente manera. Ahí tenemos una muestra
la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 hasta la késima muestra, donde podemos encontrar el tamaño de muestra su media aritmética y su varianza. Tamaño de muestra N1, N2, N3, hasta N sub K. Media aritmética de la muestra 1, de la muestra 2, de la muestra 3 hasta de la késima muestra. Varianza 1, varianza 2, varianza 3, hasta la késima varianza. Entonces, lo primero que podemos encontrar a partir de esos datos es inicialmente la media aritmética ponderal, que es la sumatoria desde el primer hasta el último dato de n sub i por x sub i barra en la sumatoria desde 1 hasta acá de n sub i. Entonces, es posible determinar la varianza global de x de la siguiente manera. Otra propiedad, la desviación estándar es una. En ese entendido, podemos generar lo que se denomina la intra y la intervarianza. Un segundo, por favor. Entonces, la intravarianza, como su nombre lo indica, es interna.
de las mismas observaciones. Y la intervarianza corresponde a una varianza entre, por eso es inter, los estudios, ¿no? O los tamaños de muestra. Entonces, la sumatoria del primer hasta el último intervalo de la media aritmética de cada muestra menos la media aritmética ponderada al cuadrado por el tamaño de muestra más la sumatoria desde el primer hasta el último intervalo. De las varianzas de cada muestra por el tamaño de muestra, todo dividido entre el n total menos 1. La primera parte de esta fórmula corresponde a la intervarianza. Y esta a la intravarianza. Generalmente se la toma como parte de estudio de cuando se hacen varios tamaños de muestra de un mismo objeto de estudio. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Una medida de dispersión, ya no absoluta, sino relativa, es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se define. Coeficiente de variación de X es la desviación estándar de X sobre la media aritmética de X. Y si la tomamos en porcentaje, puede ser por el 100%. ¿Cómo se interpreta este coeficiente de variación? Si el coeficiente de variación es mayor al 50%, los datos están muy dispersos y poco concentrados. Si el coeficiente de variación es menor al 50%, los datos
están poco dispersos. Y altamente concentrados. En ese entendido podríamos decir poco concentrados, muy dispersos. Más concentrados, menos dispersos. Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Todo claro, ingeniero. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Inge. Luego tenemos de estas medidas de dispersión, podríamos indicar que se tienen los momentos con respecto a algún valor central. Los momentos con respecto a algún valor central esencialmente muestran los promedios ponderados de la enésima potencia de las desviaciones de las marcas de clase con respecto a algún valor central elegido. Se definen de esta manera. El momento de orden R de la variable X es la sumatoria desde el primer hasta el último intervalo de la frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media aritmética, o en este caso menos el valor central elegido, elevado a la enésima potencia, todo dividido entre n. Cuando hacemos esos momentos, con respecto al origen, momento de orden R de la variable X, sumatoria desde 1 hasta el último intervalo, frecuencia que multiplica a la marca de clase elevado a la potencia R dividido entre n, vamos a tener momento de orden 1
sumatoria de frecuencia por marca de clase elevado a la 1 entre n. Y esto coincide con la media aritmética. Momento de orden 2, sumatoria de frecuencia, marca de clase al cuadrado dividido entre n. Definición de la media cuadrática. Momento de orden 3. Sumatoria de frecuencia, marca de clase al cubo entre n. Momento de orden 4. Sumatoria de frecuencia, marca de clase a la cuarta y entre n. Y así sucesivamente. Con respecto a la media aritmética, momento de orden 1, con respecto a la media aritmética, o en este caso momento de orden R, pondremos primero de manera general sumatoria de frecuencia, marca de clase, menos media aritmética a la R, todo dividido entre n. Cuando R es 1, sumatoria de frecuencia, marca de clase, menos media aritmética, todo dividido entre n. Y esto, si distribuimos, vamos a tener sumatoria de frecuencia, marca de clase dividido entre n, menos sumatoria de frecuencia por media aritmética dividido entre n. Sumatoria de frecuencia por marca de clase entre n, media aritmética. La media aritmética es constante, sale fuera de los límites de la sumatoria. La sumatoria de las f sub i es n, y n entre n es 0. En consecuencia, momento de orden 1 con respecto a la media aritmética, 0. Momento de orden 2, sumatoria de frecuencia, marca de clase, menos media aritmética al cuadrado, entre n. Aproximadamente esto es igual a la varianza poblacional. Momento de orden 3, sumatoria de frecuencia, marca de clase, menos media aritmética al cubo entre n, y el momento de orden 4. Esa diferencia a la cuarta dividido entre n, y así sucesivamente. Se lo denomina momentos porque se asemeja mucho a lo que en física se halla cuando se hace momentos con respecto a algún punto, ¿no? Para ver si rota o no está rotando. En este caso es para ver si alrededor del origen o alrededor de la media aritmética hay una suerte de dispersión. Y por último, para nuestro último conjunto de medidas,
tenemos las llamadas medidas de deformación. Este conjunto de medidas busca ponderar cuán deformadas está la curva de frecuencias. Cuando se dice deformación de una curva, estamos hablando de las frecuencias tanto absolutas como relativas. Existen dos deformaciones. Existen dos tipos de deformación. La deformación horizontal y la deformación vertical. En ese entendido, por ejemplo, las medidas de deformación horizontal son llamadas también medidas de asimetría. O sesgo. Ahora bien, cuando se tiene este tipo de medidas,
la curva de distribución de frecuencias puede que no esté deformada horizontalmente, sino de que sea simétrica. O puede que esté ligeramente inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, muy a la derecha, muy a la izquierda. Cuando está inclinada muy a la derecha, se dice sesgo positivo. Cuando está inclinada muy hacia la izquierda, se dice sesgo negativo. Y cuando es simétrica, no está inclinada ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces el sesgo tendría que ser nulo. Para medir la asimetría se utiliza los llamados coeficientes de asimetría. Esos llamados coeficientes de asimetría pueden ser 3, pero cualquiera de los 3 que se tome tiene la siguiente interpretación. Si el coeficiente de asimetría es mayor a 0, se dice que es sesgo derecho o positivo. Si el coeficiente de asimetría es menor a 0, se dice que es sesgo izquierdo o negativo. Y si el coeficiente de asimetría es igual a 0, sesgo nulo. Es decir, la distribución es simétrica. No está inclinado ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí es derecho, aquí es izquierdo. Hay varias opciones para esos coeficientes de simetría. Coeficiente de Pearson. El coeficiente de asimetría de Pearson es 3 veces la media aritmética.
menos la mediana entre la desviación estándar. Un segundo, por favor. El otro coeficiente de asimetría de Pearson, este es el 1, este sería el 2. Es la de los cuartiles. Se dice cuartil 3 menos 2 veces cuartil 2, que es mediana, más cuartil 1 entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. También llamado coeficiente de Bowley. También tenemos el llamado coeficiente de Fisher. El coeficiente de asimetría de Fisher es momento de orden 3 con respecto a la media aritmética entre la desviación estándar al cubo. En algunas ocasiones está menos 3, en otras no hay ningún problema. Luego vamos a ver qué significa. Entonces esto es sumatoria de frecuencia x sub i menos media aritmética al cubo entre n veces la desviación estándar al cubo. ¿Cuál es la interpretación? Y aquí es claro. Si el coeficiente de asimetría es mayor a 0, sesgo derecho positivo. Si el coeficiente de asimetría es menor a 0, sesgo izquierdo negativo. Si es igual a 0, sesgo nulo, la curva es simétrica. Cuando está con el menos 3, se utiliza el 0 de parámetro de referencia. Pero si no figura el 3, coeficiente de asimetría de Fisher mayor a 0, sesgo positivo. Menor a 0, sesgo negativo izquierdo. O igual a 0, simétrico. Eso con respecto al coeficiente de asimetría, deformación horizontal. Veamos las medidas de deformación vertical.
llamadas también medidas de kurtosis. Como es medida de deformación vertical, la curva de distribución de frecuencias puede ser pronunciada muy hacia arriba, medianamente pronunciada o muy planas, bajas. Cuando está medianamente pronunciada, se llama curva mesocúrtica. Cuando está muy alta, leptocúrtica. Y muy planas, platicúrtica. Generalmente se utilizan dos tipos de kurtosis. El coeficiente percentílico. Simbolizado por K, es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1 entre 2 veces la diferencia del percentil 90 menos el percentil 10. Si K es 0,263, la curva es mesocúrtica, mediana. Si K es mayor a 0,263, generalmente la curva es platicúrtica, plana. Y si K es menor a 0,263, la curva es alta, leptocúrtica. Aunque no siempre se verifica aquello, por eso siempre es recomendable graficar las curvas de distribución de frecuencias. También se tiene el coeficiente de Fisher. Lo llamaremos K2, momento de orden 4 respecto a la media aritmética, entre la desviación estándar a la cuarta. Momento de orden 4, sumatoria de frecuencia, marca de clase, menos media aritmética a la cuarta, entre n. La varianza, sumatoria de frecuencia, marca de clase menos media aritmética al cuadrado, entre n menos 1, ¿no? Y eso volvemos a elevar al cuadrado.
Cuando se utiliza el de Fisher, si K es igual a 3, la curva es mesocúrtica. Si K es menor a 3, leptocúrtica. Y si K es mayor a 3, platicúrtica. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? No, en que está todo claro. Esos son todos los conjuntos de medidas que se utilizan como estadígrafos a partir de una muestra. Obviamente, depende mucho del ejercicio. Un segundo, por favor. Veamos ahora algunos ejemplos que nos va a permitir ilustrar de mejor manera lo que hemos visto hasta el momento. Veamos a ver qué tenemos. Vamos a ver algún ejemplo. A ver, dice.
A continuación se presenta una distribución. Simétrica. Referente a los ingresos diarios de una empresa de 100 trabajadores. Y en la que se conocen los siguientes datos. H6 menos H2, 0,72. H5 menos H3, 0,45. H4 más H6, 1,57. Límite superior del quinto intervalo menos el límite superior del segundo intervalo igual a la cantidad de intervalos menos 4 por la amplitud. La moda de la variable X, 19. Límite inferior del primer intervalo, 12. Dice, si la gerencia tiene un sueldo mínimo de $15 por día, ¿qué porcentaje de trabajadores? ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene este sueldo? Inciso B. Encontrar la varianza, la desviación estándar. Inciso C. Coeficiente de asimetría y kurtosis. Veamos. Límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada.
No conocemos cuántos intervalos tenemos, pero sí conocemos algunos datos, ¿no? Frecuencia relativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veamos cuántas más vamos a tener. Aquí. Límite inferior del primer intervalo dice que es 12. 12. Asumimos que los intervalos tienen amplitud constante. Entonces este va a ser 12 más amplitud. 12 más amplitud. Vuelvo a sumar amplitud 2 veces amplitud. Ese se repite abajo. Vuelvo a sumar amplitud 3 veces amplitud. Vuelvo a sumar 4 veces amplitud. Vuelvo a sumar 5 veces amplitud. Vuelvo a sumar 6 veces amplitud. ¿Con qué objetivo? Ya estoy utilizando. Límite superior del quinto intervalo menos límite superior del segundo intervalo, K menos 4 por C. Límite superior del quinto intervalo menos límite superior del segundo. Superior del quinto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. 12 más 5 veces amplitud. Menos límite superior del segundo intervalo. 12 más 2 veces amplitud. Igual a K menos 4 por C. 12 menos 12 es 0. 5 menos 2, 3 veces amplitud. K menos 4 por amplitud. La amplitud es distinta de 0. Pasa a simplificarse. De donde la cantidad de intervalos es 7. 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hay uno más. Hasta ahí. O sea que esto yo ya lo puedo borrar. Es decir, que en los totales esto debe ser N. Pero N es 100 trabajadores. Esto debería de ser 100. Esto debería de ser 1. Y este acumulado debería de ser 1. Ahora, ya he utilizado este dato y este dato. Plantearemos ahora nuestras otras ecuaciones. Dice distribución simétrica. Si es simétrica, las frecuencias equidistantes a partir de una central son iguales. Como son 7 intervalos, esta es la central. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia 7 es la 1. Que la frecuencia 2 es la 6.
que la frecuencia 3 es la 5. Y obviamente la 4 es la central. Y la sumatoria de todas las frecuencias relativas es 1. H1 más H2 más H3 más H4 más H5 más H6 más H7 es 1. H7 es H1, 2 veces H1. H6 es H2, 2 veces H2. H3 es H5, 2 veces H3. Más H4, 1. Ecuación que la llamaremos 1. Relativa acumulada 6 menos relativa acumulada 2. Relativa acumulada 6 menos relativa acumulada 2. 0,72 dice que vale eso. Relativa acumulada 6. Eso es H1 más H2 más H3 más H4 más H5 más H6 menos la relativa acumulada 2, que es H1 más H2, con ese menos H1 menos H2. Ahora vamos a tener H1 menos H1, H2 menos H2. H3 es H5, 2 veces H3 más H4 más H6, pero H6 es H2. Igual a 0,72. Ecuación 2. H5 menos H3. Igual a 0,45. Esto es H1 más H2 más H3 más H4 más H5 menos H1 menos H2 menos H3, 0,45. Las tres primeras células. H4, esta se queda normal. H5 es H3. Entonces, H3 más H4, 0,45. Ecuación que llamamos 3. H4 más H6. Ingeniero, la Sí, ecuación sería H4 más H5 igual a 0,45. pero H5 es H3, señorita. Ah, ya, ingeniero, gracias. Es simétrica. Y H4 más H6, 1,57. H4, H1 más H2 más H3 más H4 más H6 mayúscula. H1 más H2 más H3 más H4 más H5 más H6
igual a 1,57. H7 es H1. Aquí no hay H7. Entonces, H1 más H1, 2 veces H1. H2, H2. Pero H6 es H2. Entonces, este es H2. 1, 2, 3 veces H2. H3, H3. H5 es H3. 3 veces H3. Y H4 más H4, 2 veces H4, igual a 1,57. Ecuación 4. El sistema de ecuaciones formado es 2H1 más 2H2 más 2H3 más H4 igual a 1. H2 más 2H3 más H4. Igual a 0,72. H3 más H4, 0,45. 2H1 más 3H2 más 3H3 más 2H4 igual a 1,57. Ese es nuestro sistema de ecuaciones lineales. Resolvemos, ¿no? Debemos de resolver para hallar la solución. Un segundo, por favor. Resolvamos el sistema. Un segundo, por favor.
Los resultados son H2 0.08, H3, perdón, H1 diré, H2 0.12, H3 0.15 y H4 0.30. Cero punto cero ocho, 0.08, 0.12, 0.12, 0.15, 0.15 y 0.30. 0.08 más 0.12, 0.20 más 0.15, 0.35 más 0.30, 0.65, 0.80, 0.92 y 1. En nuestro caso, la cantidad de observaciones es 100. Para hallar las FI, multiplicamos las relativas por 100. 8, 12, 15, 30, 15, 12, 8. 8 más 12, 20, 35, 65, 80, 92 y 100. Ya tenemos eso. ¿Qué nos falta? La moda vale 19. Como la moda vale 19, determinamos cuál es la frecuencia modal. La más alta, 0.30. La anterior a 0.30, 0.15. La posterior a 0.30, también 0.15. Moda es igual. Límite inferior del intervalo de la clase modal. 12 más 3 veces amplitud. Más delta 1 será 30 menos 0.15. Sobre delta 1 más delta 2 por la amplitud. Lo voy a colocar ahí. Delta 2 es delta 1. Esto nos va a dar básicamente C medios igual a 19. De ahí hallamos la amplitud.
19 menos 12 es 7. Y dividido entre 3.5 es 2. La amplitud sería 2. Eso quiere decir que esto es 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 26. Promedios: 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25. Con eso tenemos completa nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahí recién podemos calcular lo que nos piden en los incisos A, B y C. Como estamos en tiempo, eso lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes?